¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en la muerte? ¿Cuándo fue la última vez que usted meditó referente a aquel suceso que nos va a tocar afrontar en algún momento? ¿Usted ha pensado que el día de hoy puede ser el último día? ¿Ha pensado que quizá un rato más ya no esté acá? ¿Ha pensado que probablemente este puede ser el último culto al cual usted asista? La última vez quizá que vea a su familia, por lo menos en este mundo. Son cosas que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a meditar. Porque de alguna manera hay un deseo en el corazón de hacerle el quite o de rehusar de un acontecimiento tan general como lo es la muerte. Blaise Pascal dijo lo siguiente: es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. Y eso es cierto, nadie quiere hablar de la muerte, nadie se dedica a pensar en cuándo llegará aquel día. Y la verdad es que esto no es algo que únicamente nos pasa a nosotros. La historia cuenta de que incluso un rey de Francia, Luis XV, prohibió a la gente que le servía directamente, a sus criados, le prohibió mencionar la palabra muerte debido al terror que él le tenía. Sin embargo, un día le llegó. Lo mismo pasa con los chinos. Los chinos piensan que si en un momento dicen muerte, la muerte activa su oído y va en búsqueda de aquel que la llamó. Y esa es la condición en la cual se encuentra el género humano, tratando en lo posible, de enajenarse de esa realidad que todos llegaremos, la cual tiene que ver con la muerte. Precisamente, hermanos míos, es a esto lo que les quiero llevar a reflexionar el día de hoy. Hoy hablaremos cómo el apóstol Pablo le enseña a los hermanos tesalonicenses acerca de algo tan importante como lo es la muerte. Claramente aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos esperanza en las cosas venideras, en la eternidad, como bien lo exponía mi hermano en el devocional. Pero también es algo que a nosotros y a muchas personas les causa preocupación el día de hoy. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí. El título del sermón del día de hoy es el siguiente: el arrebatamiento, el foco puesto en el lugar correcto. Y quiero invitarle a que busque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a estar viendo hoy día el versículo 13 al versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Y vamos a estar hablando de este pasaje muy conocido, muy popular, pero que lamentablemente muchas veces se pierde el verdadero foco por el cual está escrito. Acompáñenme en la lectura, por favor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, y dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo primero que me gustaría mencionar referente a este pasaje es que hay muchas maneras o hay muchas perspectivas sobre lo que el día de hoy vamos a estar analizando. Es más bien, incluso me atrevería a decir que hay una postura o un credo popular el día de hoy
que podríamos decir que en Latinoamérica más del 80% de la iglesia cristiana, la iglesia verdaderamente cristiana, cree en esta postura. Pero lo más importante, hermanos míos, es que nosotros debemos entender que más allá de lo que hayamos entendido en algún momento, de lo que hayamos aprendido en un momento, debemos siempre poner nuestra mirada en lo que la Escritura dice. Es la Biblia nuestra única regla de fe y conducta, y no la enseñanza que todos creen. Como le digo, lo más importante que nosotros debemos hacer es respetar la Escritura. Ciertamente, esta postura que es más popular la creen hermanos piadosos, hermanos nuestros, y también personas a quien uno estima mucho. Pero siempre es importante estimar más la palabra de Dios que lo que otras personas pueden creer al respecto de estas cosas. Ahora, cuando nosotros vemos este texto y comprendemos la situación la cual estaban pasando los hermanos en Tesalónica, es difícil muchas veces por este preconcepto de este pasaje entender lo que verdaderamente el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Nosotros, cuando vemos esta breve sección, inmediatamente nuestros ojos se van a una palabra que está aquí, que dice arrebatados. Arrebatados. Si usted busca en YouTube y pone palabra arrebatamiento, le van a salir un sinnúmero de enseñanzas referentes al arrebatamiento. Incluso esta película le van a salir. Ahora, cuando usted lee este pasaje, y esa es la idea de esta mañana, poder observar bien lo que el apóstol Pablo quiere decir referente a esto, va a notar que el foco de la enseñanza en este pasaje muchas veces ha estado errada. Esa es la razón por la cual les compartía esa pequeña reflexión antes sobre la muerte de las personas, porque ese es el foco principal de esta enseñanza. El apóstol Pablo lo que pretende es solucionar un problema, una dificultad que tenían los hermanos para comprender lo que pasaba con aquellos de sus hermanos que habían muerto. Recordemos el contexto en el cual Pablo está escribiendo. Él escribe a una iglesia que probablemente tenía muy pocos meses de convertida. Lo hemos repetido varias veces eso. La iglesia de Tesalónica fue fundada y al poco tiempo los misioneros, que era Pablo, Silvano y Timoteo, debieron salir huyendo de la ciudad para no producir una mayor persecución a los cristianos que eran de la ciudad. Entonces ellos tuvieron que dejar a los tesalonicenses ahí, y hay muchas cosas que no alcanzaron a decirles, muchas cosas que no alcanzaron a enseñarles. Por esa razón los hermanos pudieron haber tenido dudas al respecto. Recordemos que Pablo envió a Timoteo a los tesalonicenses para animarles. ¿Se acuerdan de aquello? Probablemente el mismo Timoteo le trajo noticias a Pablo sobre la situación o el pensamiento que tenían los tesalonicenses sobre algunas cosas. Y en particular, en esta ocasión, Pablo les habla de la esperanza que tienen aquellos que han muerto en Cristo. Como les decía, cuando se habla de este pasaje, normalmente uno tiene esta perspectiva hollywoodense. A uno se le viene arrebatamiento a la mente y uno se empieza a imaginar autos chocando, aviones cayendo, gente desapareciendo. Pero el verdadero foco de este pasaje no es ese, es otro. Acompáñenme al versículo 13, por favor. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice. Lo primero que el apóstol Pablo va a hablar es acerca de la esperanza que tienen los muertos en Cristo y no otra cosa. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses tenían ciertas cosas claras. Sabían de la inminente venida del Señor, pero había cosas que ellos no habían alcanzado a comprender todavía. Y ellos se preguntaban probablemente, ¿qué pasa con aquellos que mueren antes que Cristo venga? Esa era la duda, ellos no tenían claridad al respecto. Y esa es la razón por la cual Pablo les está escribiendo esto. Él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, porque había ignorancia al respecto. Ellos no sabían probablemente. Ellos tenían un falso concepto quizá, o estaban dubitativos sobre qué es lo que ocurría con aquellos que creían y morían. Entonces, eso es lo que va a pasar a contestar el apóstol Pablo en esta oportunidad. Probablemente, en este breve tiempo, desde que el apóstol Pablo los había abandonado, algunos creyentes ya estaban muriendo. Es probable, según lo que sabemos del contexto, que cuando el apóstol Pablo se fue, comenzó una persecución
álgida sobre los tesalonicenses. Probablemente muchos murieron, quizá por causa de esa persecución. Pero los tesalonicenses no tenían claridad de qué era lo que ocurría con aquellos hermanos que habían confiado en el Señor, pero que habían muerto. Probablemente pensaban que cuando viniera el Señor Jesucristo, estos hermanos, por el hecho de haber muerto de una manera previa, no iban a participar de aquel hermoso evento de la venida del Señor. Ahora bien, una cosa importante notar es las expresiones que el apóstol Pablo emplea aquí. Dice, fíjese bien, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y ahí viene algo interesante, porque probablemente usted en muchas oportunidades ha oído decir o ha escuchado que aquellas personas que mueren entran en un estado de inactividad. Esto es lo que enseñan los adventistas del séptimo día y también lo que enseñan los testigos de Jehová. Que cuando una persona muere, entra en un sueño, entra en un letargo, en un estado de reposo, en un estado de quietud y ya no tiene conciencia de las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran con pasajes como este, en el cual el apóstol Pablo dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, y dicen claramente ahí se está refiriendo a los muertos. Entonces los muertos están durmiendo. Pero es necesario que podamos entender una cosa, hermanos. El hombre, el ser humano, cuando muere, no entra en un estado de inactividad. No entra en un estado de inactividad, no se duerme. Este es un eufemismo para referirse a la muerte. Y vamos a hablar y vamos a explicarlo de mejor manera. Cuando un creyente duerme, no entra en un estado de reposo, de inactividad. El mismo apóstol Pablo enseña qué es lo que pasa cuando un creyente cuando un creyente muere o duerme según la palabra que emplea ahí. Y eso no implica que va a dormir y estar en un reposo absoluto. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo precisamente va a hablarnos referente a la muerte. 2 de Corintios, anótelo por favor todos los pasajes que yo le voy a estar dando para que después usted lo pueda revisar en casa y diga, el pastor tenía razón, ¿ya? Porque vamos a estar citando varios pasajes. Entonces, nunca le pido, pero esta vez, por favor, tome lápiz y papel o en las notas de su teléfono y revise los pasajes después. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice esto el apóstol Pablo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta es una alusión que el apóstol Pablo está haciendo a la muerte. Él dice que cuando un cristiano muere, está ausente de su cuerpo, pero está presente al Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando un creyente, una persona que ha puesto su fe en Cristo, fallece, su alma, su espíritu, su parte inmaterial de su ser va a la presencia del Señor. La misma idea el apóstol Pablo la repite en Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 23. Filipenses 1, del 21 al 23 dice esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Se da cuenta? Él decía, no sé si quedarme con ustedes o si partir con el Señor, pero para mí, morir y partir con el Señor es mucho mejor porque voy a estar en la presencia de Dios mismo. ¿Se da cuenta de eso? O sea, cuando alguien muere, un cristiano sobre todo, este cristiano no queda ahí en un estado de inactividad. Lo que hace, su alma, su ser, va directamente a la presencia de Dios y está junto al Señor Jesucristo. Recordemos lo que el Señor le dijo a aquel ladrón de la cruz. Cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la presencia de Cristo. Entonces, eso es relevante. Un cristiano no duerme. Por eso, la expresión dormir es un eufemismo para referirse a eso. En el Antiguo Testamento es común encontrar esto. Es común encontrar esta expresión dormir. Dice, y David durmió con sus padres. Pero lo vuelvo a repetir, era una manera alegórica de referirse a la muerte. ¿Por qué? Porque un cristiano, cuando muere, está presente al Señor, pero ya no tiene afanes sobre este mundo. Eso es lo que aparece, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis 14, 13 dice esto. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Se da cuenta? Ahí están descansando de sus obras en la tierra. Por eso es que este eufemismo de dormir hace alusión directamente a eso, no al hecho de estar inactivo. Entonces, teniendo eso claro, es el primer punto que teníamos que asimilar y dejar ahí como base para lo que va a seguir ahora el apóstol Pablo exponiendo acá. Hermano, los que mueren en Cristo pueden tener esperanza. ¿Por qué? Porque van a estar frente a la presencia del Señor. Pero este estado no es un estado definitivo. Es lo que se le denomina un estado intermedio. Un estado entre la muerte de uno y la resurrección de los muertos. Si usted que ha creído en Cristo fallece el día de hoy, usted debe saber que va a irse, su alma, su ser, se va a ir a la presencia del Señor. Y qué maravillosa verdad es esa. Qué maravillosa verdad es esa, hermano. Ahora bien, la esperanza que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí a los hermanos, explicándoles y clarificándoles esta duda que ellos tenían sobre aquellos que morían, ¿cierto? Esa esperanza estaba depositada en una sola cosa. Y acompáñenme al versículo 14. Dice, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, un cristiano puede tener esperanza futura por un hecho pasado. La esperanza tuya, hermano, hermana, si es que has creído en Cristo, es que si tú mueres ahora, tu ser, tus ojos espirituales se van a abrir en la presencia del Señor. Pero eso es únicamente posible por la muerte y resurrección de Jesús. Y eso es maravilloso. Nuestra esperanza está puesta en su muerte y en su resurrección, porque si Él murió y resucitó, de la misma manera, Él nos ha prometido a nosotros que moriremos y también resucitaremos. Y esa es la obra de Cristo en su expresión máxima, hermanos y hermanas. Porque Cristo murió y resucitó, es que tú y yo tenemos esperanza. Hay un himno antiguo que conozco desde pequeño que dice más o menos así: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Porque Él vive, porque Él resucitó, es que tú y yo hoy día podemos tener esperanza en que volveremos a levantarnos. Esto no queda aquí. Hay muchas personas que piensan que la vida termina cuando mueren. Es por eso que dicen, de hecho hay una radio, me parece, cuyo eslogan es: solo se vive una vez. Porque esa es la noción del mundo. ¿Sabes qué? Reventémonos, total, la vida es una sola, hagamos todo lo que tenemos que hacer. Lo que ellos desconocen es que todo lo que siembran en esta vida lo cosecharán en el futuro. Y que así como hay una resurrección para vida por medio de la esperanza puesta en Cristo Jesús, de la misma manera el Señor Jesucristo dijo que hay una resurrección para muerte. Pero hoy día estamos hablando de la esperanza que tenemos aquellos que han creído en Cristo. Y esa esperanza está cimentada sobre la base de la muerte y la resurrección de Jesús. Si tú no crees que Cristo murió y resucitó con poder por medio del Espíritu Santo, tú no tienes esperanza. El mismo apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versos 17 al 19. Él dijo esto: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Cristo no murió y resucitó, estamos puro perdiendo el tiempo hoy día en la mañana, hermanos. Podríamos estar durmiendo. Pero estamos aquí porque nuestra fe está puesta en el hecho histórico que tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está nuestra esperanza, como cantábamos recién.
¿cierto? Nuestra esperanza está en Jesús, solo en Jesús. No hay otro. Por eso es que es necesario comprender esto en primer lugar. Si Cristo no murió y no resucitó, no tenemos esperanza. Mientras que por el hecho de creer en aquella verdad ineludible de la resurrección de Cristo, es que el día de hoy nosotros tenemos esperanza futura, confiada en aquel que como resucitó a nuestro Señor Jesucristo, un día nos resucitará también a nosotros. Ahora bien, como les comentaba, la inquietud que los hermanos de Tesalónica tenían sobre los que morían en Cristo era si ellos iban a participar en lo que se conoce como la segunda venida. Ellos estaban preocupados porque sabían que Cristo iba a venir por segunda vez, pero lo que no sabían es que si estos hermanos muertos antes de que Cristo viniera iban a tener participación en la resurrección, en el evento de la resurrección, pero más bien en el evento de la segunda venida de Cristo. Y es aquí, hermanos míos, en este pasaje, en esta parte, donde comienza esta diferencia que yo les comentaba adelante sobre las perspectivas interpretativas de este pasaje. De aquí en adelante comienza una separación entre lo que algunos creen que se refiere a la venida del Señor como dos eventos distintos. No sé si usted lo ha oído, probablemente sí, que la venida del Señor está dividida en dos eventos. Unos hablan del rapto secreto y de la segunda venida en gloria. Pero lo que el pasaje nos está diciendo es otra cosa distinta. Por eso es que la invitación es a que veamos lo que verdaderamente el apóstol Pablo está diciendo aquí. Como les decía, algunos creen que el Señor viene primero secretamente por la iglesia y posterior a eso, incluso 7 años después, viene en gloria y majestad con esos mismos santos que recogió hace 7 años atrás. Ahora, nuestra pregunta debe ser, ¿qué es lo que dice el texto acá? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque le vuelvo a repetir, el foco de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no está sobre el momento del arrebatamiento como tal. De hecho, Pablo menciona el arrebatamiento o la expresión arrebatamiento como parte de un suceso mucho más grande que hace relación a la segunda venida de Cristo. Por tanto, nuestros ojos no se deben ir al arrebatamiento como tal, sino al propósito por el cual el apóstol Pablo está escribiendo esto. Como les comenté, incluso yo crecí toda mi vida como cristiano con esta creencia popular que todos tienen sobre dos venidas, o una venida y media, una venida secreta por la iglesia y posteriormente una venida en gloria y majestad. Pero para poder comprender a qué es lo que Pablo se está refiriendo aquí, es suficiente, y escúcheme bien, no es necesario ir a hacer mapas por aquí, por allá, revisando otros pasajes y haciendo paralelos. Simplemente para poder comprender lo que el apóstol Pablo está comentando aquí, es suficiente mirar qué es lo que el mismo apóstol ya ha dicho antes sobre este suceso de la venida de Cristo. Por favor, acompáñeme retroceda a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Y este es el primer elemento que el apóstol Pablo dice sobre la venida de Cristo. La venida es la misma expresión que emplea aquí en el capítulo 4. Lo primero que Pablo dice es que él se presentará a dar cuentas ante Dios por los hermanos y que los hermanos iban a hacer su gloria. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí ya está mencionando la venida del Señor. Ahí está mencionando que cuando el Señor venga, Él va a recibir una corona. Él va a recibir retribución. Y Él va a poder gloriarse del trabajo que hizo en la vida de los tesalonicenses. Eso es lo primero que el apóstol Pablo dice en esta epístola sobre la venida del Señor. Lo segundo que el apóstol Pablo dice acá es que los cristianos darán cuenta de su santidad en la venida del Señor. Y note bien esto, cuando Él venga con sus santos. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Entonces, el primer elemento que vemos acá es que en la venida del Señor los santos se presentarán ante el Padre, ante Dios, y mostrarán sus frutos. Pablo decía, ustedes tesalonicenses son mis frutos. Ahora, este es el segundo punto.
Pablo dice en 1 Tesalonicenses que cuando el Señor Jesucristo venga con sus santos, los cristianos tendrán que dar cuenta ante Dios de cómo vivieron su vida de santidad. 1 Tesalonicenses 3:13 dice esto: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, que cuando el Señor venga, el cristiano tiene que ser hallado irreprensible. Eso quiere decir que no tenga nada que decirse de él. Y viviendo e intentando en verdad vivir una vida santa, una vida que glorifica al Señor. Y habla de la venida del Señor, pero fíjese en esto. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿se da cuenta? Con todos sus santos. Hermanos, no hay una venida por sus santos y una venida con sus santos. Hay una sola venida. Y eso es lo que el pasaje está diciendo acá. Y lo vamos a ver ahora. Vaya ahora al capítulo 4, versículo 14. Fíjese lo que dice acá el apóstol Pablo, refiriéndose a los que durmieron, a los que murieron. Fíjese aquí, versículo 14 del capítulo 4. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, fíjese aquí, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se da cuenta? Eso quiere decir que Él viene con sus santos, y esos santos con los cuales Él viene, ¿quiénes son? Los que dice en el versículo 14. Aquellos que durmieron con Él. Aquellos que durmieron con Él. Ahora, esto es tremendo, porque los hermanos de Tesalónica estaban desesperados. Ellos pensaban que aquellos que habían muerto en Cristo no iban a tener participación en la segunda venida. Pero el apóstol Pablo le está clarificando eso. Y en el versículo 15 se lo dice de una mejor manera. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, o sea, Pablo pensaba, fíjese aquí, que era probable que él estuviera presente o vivo cuando Cristo viniera. Esto nos habla de la inminencia de la venida de Jesucristo. Mi hermano mencionó sobre los últimos tiempos. Estamos claramente en los últimos tiempos, pero los últimos tiempos no se están viviendo porque usted prende la noticia y ve esas noticias tan aberrantes. No, los últimos tiempos lo estamos viviendo desde que el Señor Jesucristo pisó esta tierra. Por tanto, el Señor puede venir en cualquier momento. No hay nada que tenga que cumplirse para que Él venga. Él puede venir hoy día. Bueno, así hay cosas que pueden pasar, pero tendrían que pasar durante este día. Pero lo vamos a estar viendo, Dios mediante, cuando veamos segunda Tesalonicenses. ¿Ya? Pero lo importante aquí es esto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo tenía dudas. Los tesalonicenses tenían dudas. Ellos pensaban que los muertos en Cristo no tenían participación en la segunda venida. Pero Pablo le está diciendo, no, tranquilo. Esto decimos en la palabra del Señor. Nosotros que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo venga, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea, aquellos que durmieron no tan solo tienen un privilegio, el cual es estar hoy día ante la presencia del Señor, como lo acabamos de explicar, sino que también cuando el Señor Jesucristo venga, los primeros que van a ser resucitados con un cuerpo glorificado, ¿quién es? Ellos, los santos, aquellos que murieron en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando acá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando Cristo venga, hermanos, lo primero que va a hacer es, Él va a salir del cielo y va a venir con las almas de los santos, muertos. Va a ser así. En un momento determinado, esas almas volverán a reunirse con un cuerpo, pero esta vez glorificado, un cuerpo nuevo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Jesucristo viene con sus santos, pero con las almas de sus santos. Y en ese momento, cuando llega ahí, viene el momento, el suceso de la resurrección de los muertos.
Y los muertos que vienen con Jesucristo, pero sin cuerpo, simplemente en espíritu o en alma, llámele como a usted le guste, en ese momento, ese cuerpo, o sea, esa alma resucitará ahora, pero con un cuerpo incorruptible y antes que los que estamos vivos o los que estemos vivos en ese momento. O sea, la esperanza de aquellos que mueren en Cristo es tremenda. No tan solo tienen el privilegio de estar en la presencia del Señor, sino que también van a tener contacto o van a resucitar antes que nosotros. Ellos tienen la preeminencia en nosotros. Ahora, a diferencia de nosotros, perdón. Ahora, hay elementos que aparecen en el versículo 16 que es necesario que entendamos porque estamos hablando de la venida del Señor. Y habla ahí, en ese contexto, del arrebatamiento. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Perfecto. Pero fíjense que hay unos elementos los cuales dice ahí que es necesario considerar. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahí habla de tres elementos sumamente importantes que es necesario que lo comprendamos a la luz de lo que la Escritura misma nos dice. Voz de mando. ¿Qué cree usted que puede referirse con voz de mando? Ahora, antes que me responda o lo piense, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿le suena a algo secreto? Todo lo contrario. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. No es algo secreto, es algo público, es algo evidente, es algo que convoca a todo su pueblo. Y por eso vamos a ver lo primero, voz de mando. ¿A qué se refiere con esto? Esa expresión era la manera en la cual los comandantes llamaban a su pueblo. Cuando un comandante dirigía a sus tropas, él les hablaba con voz de mando. O sea, a eso se está refiriendo en primer lugar. Un autor lo describe de la siguiente manera, hermanos. Dice, este término se usaba para hablar de un capitán de barco que con voz fuerte llamaba a sus remeros a remar coordinadamente. También a un jinete que le gritaba a su caballo para acelerar o desacelerar. También de un cazador que le gritaba a sus perros sabuesos. Y de un oficial que a voz de grito daba órdenes a sus soldados. Esa es la palabra que una autoridad dirige a sus subordinados. Cuando el Señor Jesucristo venga, aquellos que estén muertos en Él, aquellos que vengan con Él, pero de una manera espiritual, van a resucitar por medio de esta voz de mando, esta voz de autoridad. Recordemos lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 25. Por favor, anótelo. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Eso hace una alusión a ese momento glorioso de la resurrección de los muertos. Es a eso a lo que se refiere con voz de mando, una voz de autoridad, un general mandando a sus tropas, vengan, reúnanse. El segundo elemento que muestra aquí, voz de arcángel. Voz de arcángel. Los ángeles son los encargados de anunciar la venida del Señor. Nosotros podemos ver claramente, por ejemplo, en Lucas cuando nuestro Señor Jesucristo nace, los ángeles anuncian el nacimiento. Gabriel se le aparece a María y anuncia el nacimiento de Jesús. Siempre los ángeles tienen esta idea, pero ahora no dice ángel, sino que dice voz de arcángel. Ahora bien, en la Escritura se menciona a un solo arcángel, por nombre. Los judíos, la cultura judía piensa que hay 7 arcángeles, pero la Biblia solamente menciona uno. Y ese arcángel es el arcángel Miguel. Ahora, dice con voz de arcángel. ¿Qué quiere decir? No es que él tenga voz de arcángel, sino más bien que probablemente un arcángel también va a ser vocero de ese llamado que él está haciendo con voz de mando. A eso está haciendo la alusión. Y claramente, si entendemos que el arcángel hace una alusión directa a el arcángel Miguel, esto es, inmediatamente a nosotros se nos viene a la mente un pasaje descrito en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2. Anótelo de nuevo.
Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 2. Fíjese aquí. Dice, voz de arcángel, recuerden. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y note ahora lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión permanente, perpetua. Ese voz de arcángel está haciendo una alusión directa a lo que aparece en Daniel capítulo 12, donde se demuestra que el arcángel Miguel saldrá, aparecerá y llamará, y en ese momento cuando llame va a venir la resurrección de los muertos. Claramente un indicio de lo que está el apóstol Pablo enseñando aquí. El tercer elemento que aparece aquí es la trompeta de Dios. En el Antiguo Testamento se habla que el pueblo de Israel usaba dos tipos de trompetas. Una era la trompeta de metal. La trompeta de metal era la que se empleaba en el culto a Dios, en el templo. Pero también había otra trompeta que no era metálica, que no era de metal, sino que era hecha de un cuerno. Esta es la que a los judaizantes les encanta, que se llama el shofar. No sé si han visto alguna vez en alguna iglesia tocando un cuerno. Eso, ya, ese shofar, esa alusión está haciendo. Como les decía, la trompeta metálica tenía esa labor, esa función de ser utilizada en la adoración a Dios. Pero la otra trompeta, esa que era hecha con un cuerno, tenía otra función. Esa trompeta se usaba para reunir a los ejércitos. Esa era la labor de esa trompeta de Dios que aparece aquí descrita. En el Antiguo Testamento habían dos trompetas, como les decía, y cuando Jesús venga, Él lo va a hacer como un capitán que está reuniendo a su ejército. Y por eso hace esta alusión clara de una voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que este texto está diciendo. No les está hablando de otra cosa. Nos está hablando de que va a llegar un momento cuando el Señor Jesucristo venga. Y en ese momento Él va a traer a sus santos que están muertos y ellos, los santos muertos, van a resucitar en primer lugar. ¿Ya? Y eso va a ocurrir cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Algo que, vuelvo a repetir, no tiene que ver con no tiene que ver con algo silencioso, sino más bien con algo sumamente bullicioso y ruidoso. Ahora, muy bien. Acompáñeme ahora a este famoso pasaje, ese famoso verso, el versículo 17, y veamos qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí respecto a lo que venimos hablando. Fíjese ahí, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto nos dice lo siguiente, hermanos. Cuando venga el Señor Jesucristo, lo primero que va a ocurrir va a ser que los muertos en Cristo van a resucitar con un cuerpo glorificado. Posterior a eso, aquellos que estemos vivos, seremos, si es que estamos, puede que estemos muertos y vengamos con el Señor. Aquellos que estén vivos van a ser transformados sus cuerpos. Y eso aparece en 1 Corintios capítulo 15, usted después lo puede leer, ahí aparece descrito eso. Aquellos que hayan creído en Cristo y estén vivos cuando el Señor venga, sus cuerpos van a ser transformados. Y ambos grupos, tanto los resucitados como los que han sido transformados, serán arrebatados. Normalmente, la concepción es que los que están vivos son arrebatados. El texto dice que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, tanto los muertos en Cristo, resucitados con un cuerpo glorificado, como aquellos que estén vivos con un nuevo cuerpo glorificado sin haber pasado por la muerte, serán arrebatados. Y ahí donde viene, ¿qué significa arrebatado? ¿Qué es lo que implica eso? Y la expresión, ¿cierto?, se refiere a ser tomado de una manera violenta, a eso se refiere. Ahora, hemos visto que el foco de lo que el apóstol Pablo está enseñando no es el arrebatamiento, no es como tanto ambos grupos son tomados y son llevados a algún lugar. No, el foco está en la esperanza que ellos debían tener, que en aquellas personas que habían muerto y que eran cristianos tenían de que iban a levantarse
en primera instancia. O sea, el foco está más en la resurrección y la esperanza de los muertos en Cristo que en aquellos que estén vivos. Pablo simplemente le está diciendo esto porque la preocupación de ellos es que los hermanos muertos no iban a participar en este maravilloso evento. Pero Pablo les dice, tranquilo, no se preocupen por los muertos están en la presencia del Señor. Los muertos van a resucitar incluso primero que ustedes. Y la gloria de lo que el Pablo está enseñando es que esta maravillosa reunión va a ser posible cuando Cristo venga. Si tú tienes a una persona querida, a un hermano querido que creyó en Jesucristo claramente, ese va a ser el momento cuando tú te vuelvas a reencontrar con Él. Si es que estás vivo. Si estás muerto, te vas a encontrar con Él en la presencia del Señor. Pero si tú estás vivo, cuando Jesucristo venga, ese momento, esa reunión en la cual tú volverás a ver a ese ser querido que ha confiado en Cristo, es el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Donde ambos grupos, aquellos que están vivos y fueron revestidos y aquellos que murieron y fueron resucitados, volverán a reunirse una vez más. Ahora hay preguntas que se nos vienen a la mente e insisto, estas preguntas tienen relación por este concepto que muchas veces conocemos nosotros referente a esta temática del arrebatamiento. Fíjense lo que dice acá. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los que participan de este evento? ¿Dónde será la reunión? ¿Y qué ocurre luego de esa reunión? Esas son tres preguntas que podemos responder con el texto que estamos leyendo acá. Lo primero, ¿quiénes participan de este evento? Ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Quiénes? Aquellos que murieron en Cristo, fueron resucitados, y también aquellos que estén vivos cuando Cristo venga, sus cuerpos van a ser glorificados y en ese mismo momento van a reunirse con el Señor en el aire. ¿Ya? Lo segundo, ¿dónde será esta reunión? Lo mencionamos, en el aire, pero hay un elemento que menciona el pasaje acá. Dice, seremos, versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde viene esa reunión entonces? En las nubes, en las nubes. Cuando el Señor Jesucristo murió, dice el libro de los Hechos, que Él estaba en un lugar y de pronto fue tomado y fue elevado. Y la última vez que lo vieron sus discípulos fue entre medio de las nubes. Lo vieron desaparecer con las nubes. Y Él les dijo, el ángel que se le apareció le dijo a los discípulos, así como han visto a Jesús irse, lo van a ver volver. Y así va a ser precisamente la venida del Señor, como lo describe acá. Entonces, la reunión va a tener lugar ¿dónde? En las nubes. Las nubes, en el Antiguo Testamento, son una manifestación clara de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba cuando venía la presencia de Dios al templo? Una nube cubría el templo. Cuando los israelitas estaban avanzando en el desierto, ellos iban durante el día, ¿a quién seguían? A la nube. Porque la nube representaba la presencia del Señor, el lugar donde el Señor se reunía con su pueblo. Por eso es que ese elemento nos muestra a nosotros que ese lugar de reunión va a ser en las nubes. Eso representa nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. No tan solo nuestro encuentro con aquellos familiares que ya no están con nosotros, sino también nuestro encuentro con el Señor. Y eso es maravilloso, hermanos. Maravilloso. Y la última pregunta que se nos viene acá es ¿qué ocurre luego de esa reunión? El pasaje no nos dice que se van al cielo. En ninguna parte el pasaje dice eso. Léalo y en ninguna parte dice aquello. Dice que nos reuniremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. Pero no dice que nos iremos por 7 años al cielo. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de examinar la Escritura y contemplar lo que verdaderamente ella dice y ser fiel a lo que ella dice. Dice aquí que esta reunión va a ser en las nubes, pero que curiosamente esta expresión que se emplea aquí para decir recibir al Señor en el aire nos dice mucho de qué ocurre luego de esa reunión. Esa expresión era muy popular en el tiempo, culturalmente hablando, en el tiempo del Señor Jesucristo.
Recordemos lo siguiente. ¿Se acuerdan la última semana que el Señor Jesucristo estuvo vivo y entró a Jerusalén? Aquel acontecimiento donde muchas personas tomaron hojas de palma y salieron al encuentro del Señor Jesucristo que venía entrando montado en un pollino. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Salió con las palmas a recibirlo y entró con Jesucristo. Esa es la expresión que se emplea aquí para referirse a reunión. Es salir a recibirlo para entrar con él. Y eso es lo que implicaba precisamente esta expresión de reunión. Un autor, F.F. Bruce, lo dice así: cuando un dignatario realizaba una visita oficial o una parousia, que es la misma palabra griega que se traduce como venida del Señor, a una ciudad en los tiempos de la civilización griega, la acción de guiar a los ciudadanos a salir a encontrarse con él y escoltarle en la última etapa de su viaje recibía el nombre de apantesis, que es precisamente la palabra que se traduce aquí como reunión con él. O sea, lo que está diciendo el texto aquí es que cuando nos reunamos con el Señor Jesucristo, va a ser para encontrarnos con él y escoltarlo de regreso a la tierra. No irse al cielo por 7 años, no dice eso el texto. El texto dice reunirse con él. Y fíjese que la misma palabra pantesis aparece más veces en la Escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 6, donde se está describiendo la famosa parábola de las vírgenes. En ese lugar, cuando venía el esposo, decía, salid y reunámonos con el esposo. Entonces, cuando el esposo venía, lo que hacía la gente en la fiesta era salir a recibirlo para entrar nuevamente al salón a llevar a cabo la fiesta. Es la misma palabra. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versículo 15, donde se dice que Pablo estaba llegando a Roma ya cuando fue apresado, y estaba llegando a Roma y salieron un par de hermanos a recibirle. Es la misma idea. Salieron a recibirle afuera de la ciudad para volver a entrar con él ahí. Entonces, la expresión, lo que nos está diciendo, no es esto de irnos al cielo durante 7 años. No, lo que está diciendo es encontrarnos con el Señor Jesucristo para ser escoltas de Él y entrar juntamente con Él a su reino eterno. Esa es la venida del Señor que está descrita acá. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar ahondando porque el capítulo 5, los primeros versículos de 1 Tesalonicenses siguen profundizando esta temática. Pero lo que el deseo es poder exponer lo que la Escritura dice así. Dice aquí verdaderamente cuál es el foco verdadero que la Biblia tiene para hablar sobre el tema del arrebatamiento. Fíjese aquí no hay choques de auto, aquí no hay aviones cayéndose, no hay nada de eso. Lo que sí hay es una esperanza maravillosa de que no tan solo nos reuniremos con el Señor Jesucristo si es que estamos vivos cuando Él venga, sino que también vamos a reunirnos con aquellos seres queridos que ya no están con nosotros, que confiaron en el Señor Jesús. Hermano mío, si el Señor viene hoy, ahí nos vamos a encontrar con don Gustavo. ¿Se da cuenta de la maravilla? Si no, si morimos, lo vamos a ver en la presencia del Señor. Pero eso debe animarnos y por eso el pasaje termina así. El pasaje no termina metiendo miedo, diciendo cuidado, arrepiéntanse porque viene el arrebatamiento, se van a quedar aquí 7 años y van a sufrir. No dice eso. Mire, fíjese cómo termina el pasaje, por favor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque el propósito del apóstol Pablo era traer esperanza a los hermanos. Ellos no sabían qué pasaban con sus muertos. Pablo le está diciendo, esta es la esperanza, hermano. Confíen en la obra de Cristo. Él murió, Él resucitó. Cuando Él venga, va a traer nuevamente a sus santos y van a poder reunirse con ellos en ese lugar. Qué maravillosa esperanza tenemos, hermanos míos. Cristo volverá. Y si no estamos vivos en ese momento, vendremos con Él, resucitaremos. Pero si estamos vivos, nos volveremos a encontrar con Él, seremos revestidos de una nueva naturaleza donde el pecado ya no tenga lugar. Y ahí mismo, en ese mismo lugar, nos volveremos a reencontrar con aquellos hermanos queridos que ya no están el día de hoy con nosotros. Por eso es que debemos tener y mirar la Escritura en el foco correcto. Que el Señor nos ayude y precisamente esta palabra produzca lo que el apóstol pretendía en los hermanos. Ánimo, ánimo. El Señor viene, hermanos. El Señor viene. Y si el día de hoy morimos,
tenemos una certeza tremenda. Estaremos en la presencia del Señor. Y si Él viene hoy día y nos encuentra vivos, seremos transformados. Y nos reuniremos no tan solo con Él, sino también con aquellos que amamos en el Señor. Qué bendita esperanza es esa. Por eso, hermanos, salgamos animados, sabiendo el maravilloso plan que nuestro Dios ha trazado y que nos muestra claramente por medio de su palabra de verdad. Oremos al Señor, hermanos.